Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Antes de comenzar el desarrollo y exposición del vídeo en cuestión, os agradecería que siguierais suscribiéndoos a nuestro canal para poderlo hacer más grande, hacer crecer la comunidad y estar más cerca de los alumnos de segundo de bachiller y de química en general, para poder ayudaros a aprobar con más facilidad. Con todo ello, comenzamos el vídeo. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a desarrollar y resolver un ejercicio de la convocatoria de julio del 2019 correspondiente al tema 8 del temario Reacciones Oxidación-Reducción. Y vamos a establecer un ajuste de una reacción con dos características. Una, que es medio ácido. Hemos explicado en los vídeos, os pondré en la descripción los enlaces, ajustes en medio ácido y ajustes en medio básico. En este caso es un ajuste en medio ácido que nos lo define el ácido clorhídrico que tenemos aquí presente. Y por otra parte es una reacción, digamos, un poco atípica respecto a las demás, en el que es un ajuste redox con peróxidos. Tenemos un peróxido, que en este caso es el agua oxigenada, y ¿qué ocurre en los peróxidos? Que el oxígeno actúa con -1, no con su -2 habitual, que actúa normalmente, como le ocurrirá aquí también en el agua consiguiente. Por lo tanto, esta reacción es un ajuste redox en medio ácido, pero que uno de los reactivos que aportan en la reacción es un peróxido en donde el oxígeno actúa con valencia -1. Bien, pues sabiendo esto, he colocado en rojo los números de oxidación. Observemos cuáles son las transferencias entre los números de oxidación de cada uno de los átomos que intervienen en esta reacción redox. Tenemos por una parte el yodo, que aquí actúa con -1, y aquí el yodo actúa con 0, porque es un elemento libre, una molécula biatómica. ¿Qué ha pasado? Pues que hemos pasado de -1 a 0. Luego, ¿qué hemos pasado? Hemos crecido, hemos aumentado el número de oxidación. Por lo tanto, aumentar el número de oxidación es la semirreacción de oxidación del planteamiento del ajuste. Por lo tanto, este primero del yodo es la oxidación. ¿Y cuál será la reducción? Pues si nos observamos con lo que os he dicho de la característica, tenemos que el oxígeno pasa de -1 a -2, luego ha reducido. Pasar de -1 a -2 es, digamos, reducir el número de oxidación. El otro ha sido aumentar el número de oxidación. Cuando se reduce el número de oxidación, este elemento es el que forma parte de la semirreacción de reducción. Por lo tanto, esto de aquí hasta aquí, es la reducción. Pues con estos datos establezcamos las semirreacciones. Semirreacción de oxidación es el yodo para obtener I2. Por otra parte, la semirreacción de reducción será desde el agua oxigenada, que en estos casos, como digamos, es un óxido, es un peróxido, no se parte en el método del ajuste redox, se deja tal como está, para obtener agua normal, que también se mantiene con su fórmula molecular determinada. Pues por lo tanto, estas son las dos semirreacciones y es el primer punto del método. Segundo punto, ajustar, digamos, numéricamente, los átomos que no sean hidrógeno y oxígeno. ¿Qué ocurre? En el primero hay yodo y por lo tanto aquí tenemos dos yodos, por lo tanto aquí tendremos que poner, voy a ponerlo en rojo, los dos yodos correspondientes para que esté ajustada molecularmente. Aquí no hay
todos son hidrógenos y oxígenos. Por lo tanto, vamos al tercer paso en el que vamos a ajustar los hidrógenos y los oxígenos por el método de ajuste en medio ácido. En primer lugar, aquí hay 2 oxígenos y aquí hay un oxígeno. Por lo tanto, ajustamos los oxígenos aritméticamente de este modo. Ya tenemos 2 oxígenos aquí y 2 oxígenos aquí. Aquí se nos plantean que tenemos 4 hidrógenos y aquí tenemos 2. ¿Cómo lo podremos resolver? Estamos en medio ácido añadiendo 2 hidrógenos como protones. Por lo tanto, en este caso ya tendremos 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Ya los tendremos ajustados, los hidrógenos y los oxígenos. Tercer paso, ajustemos las cargas de cada una de las semireacciones. La reacción de arriba tenemos aquí 2 cargas negativas y aquí 0 cargas negativas. Por lo tanto, tendremos que añadirle 2 cargas negativas en esta parte para poder anular, para poder tener aquí las mismas cargas negativas que tenemos en la otra parte. Aquí tenemos cargas, aquí 0 esto, 2 cargas positivas, aquí 0 cargas, no existe ninguna carga. Luego, ¿qué tendremos que hacer? Estas 2 cargas negativas, eliminarlas con 2 electrones, colocando 2 electrones en esta parte de la reacción. Cuarto punto, una vez establecidas las cargas, 2 negativas, 2 positivas, aquí 0, con estos condicionamientos, el siguiente punto es ajustar la transferencia de electrones en cada una de las reacciones. En este caso son 2 electrones de transferencia y 2 electrones. Si no son el mismo número, recordar que hay que multiplicar esta transferencia por la de arriba y esta transferencia por la de abajo para realizar como si fuera el mínimo común múltiplo y tener los dos el mismo número de electrones transferidos aquí que aquí. ¿De acuerdo? O sea, si no es el mismo, si este fuera 3 y este fuera 2, habría que multiplicar esta por 3 y esta por 2, la otra, si esta fuera 3 y esta fuera 2, y al contrario. Bien, pues una vez que tenemos establecido el otro punto, ya lo único que nos queda es sumar y tener la reacción iónica. Vamos a transferirla. Tendremos 2 iodos, 2 iones yoduro, más una molécula de agua oxigenada, más 2 protones para obtener el yodo más 2 de agua. Hasta aquí es lo que nos resulta todo el método de ajuste redox por medio ácido. Ahora vamos a traspasarlo molecularmente con los planteamientos de la reacción que tenemos arriba. En primer lugar, estos iones yoduro está claro que corresponden al yoduro potásico que tenemos establecido arriba, por lo tanto tendremos 2Ki, más agua oxigenada, una agua oxigenada, una agua oxigenada. Ahora, siempre que hay medio ácido, los protones tienen que ir siempre al medio ácido que compone, que digamos que utiliza la reacción. Por lo tanto, nos tenemos que fijar con el ácido correspondiente y cuántos átomos de hidrógeno utiliza el ácido que tenemos en este caso determinado, que es el clorhídrico. Utiliza un hidrógeno por un hidrógeno, que lógicamente en el enlace iónico es un protón, para cada molécula de ácido clorhídrico. Como tenemos 2 protones, pues tendremos que establecer 2 moléculas de ácido clorhídrico. Estos 2 protones nos darán 2 moléculas de ácido clorhídrico. Aquí tenemos el yodo 0 más los 2 de agua que tenemos. Y ahora más nos falta, lo ponemos porque en la reacción nos sale, que es la sal correspondiente que se produce en esta reacción redox, y ahora lo que tenemos que ver es si realmente esto que acabamos de añadir se justifica con lo que hay, y veámoslo antes de mirar los oxígenos. Tenemos 2 potasios y aquí tenemos 1, por lo tanto pongámosle un 2 aquí para justificar estos 2 potasios, y una vez hecho esto, repasemos. Ya, 2 potasios porque lo acabamos de ajustar, 2 yodos, los 2 yodos que tenemos aquí, y ahora veamos el oxígeno, que en este caso
La regla que he planteado en otros vídeos determinados de que para comprobar, digamos, que hemos hecho bien el ajuste redox, hay que comprobar el oxígeno, y si el oxígeno está ajustado, porque es el que más suele intervenir en toda la reacción, todos los demás seguramente también estarán ajustados. Pero en este caso, digamos, oxígenos no hay demasiado, en el sentido que hay aquí y hay aquí, pero lo vamos a calcular. 2 oxígenos aquí, 2 oxígenos aquí. 2 hidrógenos y 2, 4 hidrógenos. 2 por 2, los 4 hidrógenos que tenemos del agua. 2 y 2, 4. Y 2 cloros que los hemos establecido aquí. Por lo tanto, este ha sido el resultado final de la reacción ajustada molecularmente. Ecuación iónica, ecuación molecular, reacción molecular. Por lo tanto, hasta aquí el apartado A del ejercicio, con el ajuste determinado de esta reacción en medio ácido con peróxidos, que es la reacción redox, la ecuación redox que vamos a utilizar en el apartado 2 para realizar cálculos estequiométricos. Por lo tanto, borramos y vamos a calcular el apartado B del ejercicio que estamos desarrollando. El apartado B del ejercicio que estamos desarrollando nos dice lo siguiente: que realicemos un cálculo estequiométrico basado en la reacción que hemos ajustado en el apartado A, la reacción redox que hemos ajustado en el apartado A. Y nos dan los siguientes datos. Dice, si se añaden 150 mililitros de iodouro potásico de concentración 0,2 molar con 125 mililitros de agua oxigenada de concentración 0,15 molar, ¿cuántos gramos de yodo obtendremos en esta reacción y con estos datos? Una observación de cálculo estequiométrico es que siempre que tengamos que calcular un cálculo estequiométrico en el que nos den datos de más de un reactivo en la reacción que nos ocupe, tenemos que estar al tanto de que ya existe de esos 2 reactivos que nos dan datos, uno será el reactivo limitante, que se va a consumir todo en la reacción, y el otro será un reactivo en exceso, que parte reaccionará con el reactivo limitante, que se consume todo, y el resto se quedará en la reacción determinada. Por lo tanto, para ello, cuando tengamos datos de más de un reactivo en una reacción estequiométrica, en el que vamos a hacer el cálculo, tenemos que calcular cuál es el limitante y cuál es el en exceso. ¿Y de qué modo? Pues lo voy a hacer de un modo quizá un poco más pedagógico y más lento, pero quiero que nos valga para aprovechar que vamos paso a paso y sabemos en todo momento lo que hacemos y no nos equivocaremos. Después, cuando tengamos más práctica, podemos, digamos, unir todos los factores de conversión y hacerlo directamente. Pero en este caso, prefiero explicar este cálculo estequiométrico paso a paso para entenderlo con mucha más claridad. En primer lugar, tendremos que recordar que una concentración es un número de moles en un volumen determinado. Por lo tanto, el número de moles será la concentración por el volumen en litros, porque esta concentración será normalmente molaridad y será moles litro. Por lo tanto, este producto que tenemos aquí, de que el número de moles es la concentración, el valor de la concentración por el volumen en litros, no lo olvidemos nunca para poder calcular rápidamente el número de moles con estos datos, que son los que nos dan realmente en el problema que nos ocupa. Por lo tanto, con este producto hallaremos número de moles de iodouro potásico, su concentración, que son 0,2 por 0,150. Y número de moles de agua oxigenada, su concentración por 0,125 el volumen en litros. Este da 0,03 y este 0,019. Una vez que tenemos estos moles, tenemos que calcular estequiométricamente qué cantidades de ellos reaccionan entre ellos. Para ello, cogemos, por ejemplo, el primero,
que son los moles de yoduro potásico que tenemos, y calculamos estequiométricamente cuántas moles de agua oxigenado van a reaccionar con estos 0,03 moles de yoduro potásico que tenemos. Simplemente hacemos 0,03 moles de yoduro potásico y estequiométricamente decimos que 2 moles, aquí los tenéis, de yoduro potásico reaccionan con 1 mol de agua oxigenada. Y esto vale 0,015 moles de agua oxigenada. Vuelvo a reiterar, con 0,03 moles de yoduro potásico, que son lo que tenemos en los datos del problema inicial de la reacción, ellos reaccionan con 0,015 moles de agua. ¿Están los 0,05 moles de agua aquí? Claro, porque hay 0,019. O sea, hay bastante agua para reaccionar con todo el yoduro potásico que tenemos y todavía nos sobrará agua oxigenada. Pero la reacción se producirá según los cánones estequiométricos que establecemos. Con 0,03 moles de yoduro potásico reaccionarán 0,015 moles de agua. Por lo tanto, está claramente que este va a consumirse absolutamente y este van a sobrar porque solo reaccionarán 0,015 moles. Pues entonces el yoduro potásico será el reactivo limitante y el agua oxigenada el reactivo en exceso. Esto dato nos plantea realmente poder continuar y obtener lo que queremos de los gramos de yodo en la reacción que nos ocupa. Por lo tanto, ya estequiométricamente diremos que con 0,03 moles de yoduro potásico en la reacción nos dicen que 2 moles de yoduro potásico, se obtiene 1 mol de I2. Ahora hablaremos de lo de la molécula biatómica del yodo para no perdernos a la hora de calcular. Este dato nos da 0,015 moles de I2. Ya el problema lo tenemos parcialmente resuelto porque acabamos de calcular los moles que obtenemos de I2 con estos moles de yoduro potásico, que son los que tenemos en estos datos determinados del problema y de la reacción. Pero nos piden los gramos. Para pasar de gramos a moles, vamos a utilizar el factor de conversión de la masa molecular. Pero ojo, que nosotros estamos obteniendo los gramos de I2. Y en la tabla periódica, lo que nos dan, o en el dato del problema, nos darán la masa atómica del yodo, que vale 126,90. Pero como la molécula es biatómica, pues entonces la masa molecular que vamos a utilizar, porque es lo que nos piden en la reacción, la masa molecular de estos son 253,80 gramos mol. Aquí también, gramos mol. Por lo tanto, una vez que tenemos establecido la masa molecular, diremos que los 0,015 moles de I2, tenemos que 1 mol de I2 pesa 253,80 gramos, 1 mol de I2, que son 2 masas atómicas del yodo que obtenemos en la tabla periódica. Y este cálculo nos da 3,81 gramos de yodo, que es lo que nos pide el ejercicio. Por lo tanto, esta es la resolución del ejercicio con estos datos determinados y con la reacción redox que acabamos de ajustar. Pues hasta aquí el ejercicio de hoy. Es un ejercicio recurrente de problemas y cuestiones redox, y casi siempre ocurre esto, que nos hacen ajustar la reacción, que es el apartado A que ya hemos visto, y después tenemos que realizar un cálculo estequiométrico basado en esta reacción. Por lo tanto, si me he explicado,
Si realmente he sido útil para el objetivo de aprender para aprobar con más facilidad, por favor, dármela y para seguir animándome, y sobre todo suscribiros para seguir creciendo en la comunidad de nuestro canal, para cada vez ayudar y estar más cerca de los alumnos de segundo de bachiller, de primero de bachiller y de química en general, para poder ayudaros a aprobar el examen o los exámenes. Por lo tanto, con todo ello, hasta el próximo vídeo.